Y continuamos con más de radiografía y conmigo está el profesor Danilo Toro. ¿Cómo está, profesor? Muy buen día, Félix. Muy buen día. Aquí tengo el gusto de estar contigo en este programa. Hugo Pavonía se fue y dijo, bueno, me retiro porque tengo compromisos, pero aquí queda el cuarto bate. Aquí estamos. ¿Cómo le pareció la semana política? Esta semana donde, Bien. bueno, nuevamente escuchamos los discursos del presidente de la República que siguen generando reacciones. Una semana, yo lo digo así, ¿no? Una semana son 7 días y yo tengo anotado 7 asuntos relevantes en el escenario sociopolítico de Panamá. El primero de ellos, sin duda lo tengo que destacar, es el de seguridad, que ya comienza a lucir como un reto que el gobierno pone en situación de débito. Es decir, el presidente ha asumido posiciones con las cuales deja la sensación o quiere dejar sentado que él quiere obtener unos resultados. Y tanto lo que ha ocurrido en los últimos días, las últimas semanas, como lo que el presidente señaló en su conferencia de prensa el día de ayer, deja pintado, muy bien demarcado, el hecho de que las preocupaciones en asuntos de seguridad alcanzan un grado prominente en el desarrollo y en las futuras evaluaciones que pueda tener el gobierno. ¿Qué preocupa? El hecho de que medidas como las que se han estado asumiendo, que son dedicar importante cantidad de recursos humanos, importante cantidad de recursos técnicos a ciertas tareas puntuales, mientras más tú lo subes, más corta debe ser la maniobra, porque son medidas que te consumen, te desgastan al personal y te consumen muchos recursos. Por lo tanto, no son sostenibles a mediano y largo plazo. Tienen por fuerza que ser planteadas desde una perspectiva de corto plazo, a menos que, como ocurre en otros países, entre en debate la democracia con respecto a lo que algunos presidentes en sus países imponen, que es un criterio más autoritario. Eso implica mover todo el esquema jurídico que sostiene al Estado. Pero las medidas de mucha fuerza coercitiva, tal como se ha planteado ahora, por fuerza en nuestro esquema, son medidas que tienen que estar destinadas a un periodo corto de tiempo porque no son sostenibles a mediano y largo plazo. Eso es lo primero. Tengo una lista, 6 asuntos más. Bueno, aquí tiene la oportunidad de analizar esas 6. Segundo asunto, agua. Si bien es cierto el presidente no tuvo importantes protestas o maniobras de choque durante los primeros 100 días de gobierno, agua sí formó parte de lo que yo llamo las protestas rutinarias. ¿Por qué? Porque el común del ciudadano está a menudo en la calle protestando, en una vereda, en una calle secundaria, en un barrio o barriada, en una calle principal, y ya en varias ocasiones ha tenido que salir la fuerza pública a empeñarse a despejar una calle por efectos de que las instituciones del Estado que tienen que resolver el problema no despejan el problema. Entonces, va a ser, o mejor dicho, prefiero utilizar el concepto de riesgo. Es un riesgo de tensión social el faltante de agua en muchas partes del país. Y tiene que verse con atención porque este es un faltante que ya copó la capacidad de tolerancia de muchos ciudadanos. Tercer problema, caja de seguro social. Para mí, el problema de mayor gravedad de los que tiene que enfrentar la administración Mulino hoy día. A tal punto que fijó la división entre el periodo de tolerancia política, de tranquilidad política que se le permite a cada presidente durante 3 meses en Panamá y el momento en el que ya aparecen las manifestaciones políticas. De hecho, la primera protesta política que se da en las calles se dio el día de ayer y tuvo como fundamento principal la caja del Seguro Social. Fue motivada por gremios educadores y se le añadieron preocupaciones en el renglón de educación. Pero en el fondo, lo que succiona el interés son los problemas de la caja del Seguro Social.
y de aquí dependerá buena parte de la suerte del gobierno para sus próximos 5 años. Cuarto problema, el IFARU, abordado por el presidente el día de ayer, se deja ver, a mi criterio, como el principal de los asuntos cuestionables en materia de fondo que se tienen en los últimos años. Aunque haya fondos comprometidos por problemas de corrupción o fondos que son cuestionados su uso, lo del IFARU no tiene que ver tanto por la cantidad de aquellos otros asuntos a los que me he referido, sino por el sentido, lo destructor que es este problema en términos de la tranquilidad social. Porque como he dicho varias veces, la educación es el único mecanismo pacífico que garantiza que la gente pueda mejorar sus condiciones de vida. Hay otros mecanismos, pero son violentos. Son violentos. Y afectar a la educación, como ha quedado afectada con el IFARU, y llegarse a decir que el IFARU se quedó sin fondos al 9º mes del año, habiendo tenido un presupuesto de 545 millones de dólares, es sencillamente inaceptable e incomprensible para la tranquilidad social. Quinto tema. El presidente hizo un planteamiento muy esperanzador con respecto a su proyecto icónico, el tren. Y para mí lo más importante y positivo de su presentación ayer con respecto al ámbito económico es que dijo que había ya proposiciones muy buenas, muy viables, por ejemplo con el Reino Unido, que le ha puesto sobre la mesa una oferta de financiamiento que le resulta interesante a este proyecto icónico de la Administración Mulino. Y como penúltimo, tenemos el presupuesto, que en la semana política esta no dejó de ser un asunto que regresó al debate con la sorpresa de que el mayor beneficiado terminó siendo la Asamblea de Diputados. Por último, 7 de 7. Crónica totalmente de lo que siempre se anuncia. Exacto, tú lo habías señalado, yo te escuché cuando lo planteaste, Félix, y es así. La Asamblea terminó pues cosechando, recogiendo los últimos dólares que se caían de la mesa. Por último, el presidente ha hecho del escenario internacional otro panorama en el que se va a buscar cambios, a debatir, a enfrentar soluciones que quiere dejar ya claras, planteadas para Panamá, y para eso pues presenta su viaje a Francia con gente de su gobierno, con un equipo técnico que debiera tener como resultado que Panamá no deje dudas y que salga de una vez por todas de las listas sancionatorias de la Unión Europea o de Europa. Profesor, usted ha hecho una radiografía de lo que ha sucedido en estos 100 días de gobierno. Me llama la atención que sí se respetó lo que es tradicional, que en los primeros 100 días no ocurren protestas, como que la ciudadanía espera. ¿Qué acciones vaya a tomar el gobierno entrante con relación a los distintos retos? Algo quizás diferente a lo que ocurrió en Argentina. En Argentina llegó Milei y las manifestaciones fueron fuertes apenas asumió las riendas del poder. Y así ocurre en otros países hermanos. En Panamá nuevamente 100 días y se registró la primera ayer y que fue pacífica. ¿Cómo el Ejecutivo debe medir estas manifestaciones que desde ya rechazan las acciones del presidente? Debe verla en su sentido crítico y en su sentido de contexto. La Caja de Seguro Social plantea un asunto crítico. Es crítico desde el punto de vista financiero, es crítico desde el punto de vista social y es crítico desde el punto de vista político. El presidente lo ha separado y dijo que a él le preocupa más la atención médico-hospitalaria y le preocupan más los pacientes. Y es válido. Sin embargo, el otro problema va a causar, si no infartos, por lo menos va a causar insatisfacciones en la calidad de vida si no se aborda bien. Y las insatisfacciones en la calidad de vida se traducen todas generalmente en la salud de la gente. Es decir,
el que se resuelva un problema, pero que no se deje el otro pendiente a la larga, no a la corta. A la corta el presidente, a mi criterio, tiene toda la razón. A la corta se solucionaría el problema de la atención, de la calidad de la atención del seguro para ahora, pero a la larga tendremos una población más enferma por las tensiones que provocaría un sistema social que no es capaz de cumplir con sus funciones. Eso que le plantea al gobierno del señor Molino, un enorme reto, un enorme desafío, porque la Caja del Seguro Social sigue siendo un asunto que genera tensión política, tensión social. Pero hay que entender que la simple demora genera un costo. Y ese costo significa que sin duda alguna no se puede eludir la solución del problema. Ni dejar las cosas como están, ni dejar una solución para después. Entonces, todas las partes en alguna medida tendrán que ser revisadas por el gobierno y yo me espero un planteamiento pragmático de parte de la administración Molino. Es decir, que recoja cosas de todos los sectores en toda la gama, desde los que más se le adversan hasta los que más le respaldan. Y él reconoció que en el tema del IBM, ayer en su conferencia de prensa, el mandatario de la República señaló que, bueno, la propuesta del gobierno debe ir también incorporada a la de los otros sectores, es decir, que no solamente vamos a ver una propuesta 100% empresarial, sino también con las opiniones de los sectores trabajadores, de los sindicatos que tienen una versión distinta en el tema del IBM, porque lo que sí se percibe en la ciudadanía es que en materia de atención al asegurado sí existe como un consenso para rescatar a la institución. Por eso, a diferencia de otros gobiernos, a diferencia de lo que está pasando en el caso que tú señalaste, el gobierno de Argentina, que hay de fondo un debate profundo, un choque ideológico profundo, es decir, llega un presidente a decir: yo me voy a enfrentar a una posición política que lo considero la desgracia de Argentina y la acusa de todos los males. Acá, a pesar de que hay posiciones políticas distintas que ciertamente entran en choque, esa no es la premisa mayor. Entonces yo creo que no me sorprendería ver que la administración Molino sea bastante pragmática y apueste a recoger de quienes más le adversan cosas hasta de quienes más le favorecen cosas y armar un paquete que funcione como mínimo común denominador para todos los grupos, un paquete de propuestas. Cómo la discusión se va a llevar en la Asamblea de Diputados ya es otra historia. ¿Qué grado de coherencia va a haber allí? ¿Qué grado de preparación? Y digo coherencia y preparación porque, ojo, no conozco, no sé si tú, Félix, lo conocerás, pero yo, Danilo Toro, no conozco ninguna manifestación de partido político alguno sobre la reforma de la Caja del Seguro Social, a excepción de un grupo de personas del PRD que hizo una manifestación. Ninguna directiva, de directorio, junta directiva, nadie ha dicho esta es la posición de tal partido. Por vergüenza, ninguno de sus altos dirigentes del Partido Revolucionario Democrático nos atrevieron a hablar en esta conferencia de prensa. Y a mí me llamó la atención cuando, días antes de la conferencia del PRD para dar una opinión por la decisión del gobierno de reformar la Caja de Seguro Social, además se le preguntó a varios colegas quiénes iban a hablar y ese era el gran misterio. Al día siguiente vimos quiénes eran las figuras del pasado que hoy hablan de la Caja de Seguro Social, y un partido que tuvo la oportunidad y que reconoció que no tenía el capital político para hacer las reformas a la Caja de Seguro Social. Y como usted lo ha mencionado, son pocas las voces. Es más, de los partidos políticos, ninguno se ha pronunciado, ninguno ha dictado una línea de cómo se debe Félix, atender el tema del seguro. Y lo lamentable es que la última decisión en la avenida democrática de abordaje del problema no la tienen ni los ciudadanos sueltos o individuales, ni las asociaciones, ni los gremios, nadie la tienen los políticos. Ni los técnicos. Ni los técnicos, la tienen los diputados. Entonces, ¿cómo esperarse algo de una asamblea cuyas corporaciones políticas no han dicho esta boca es mía? Entonces yo lo único que tengo que pensar es, o no están preparados, o si lo están, guardan el secreto como si fuera un secreto de confesión. ¿Es un error del gobierno esperar este escenario de que ya estamos en la recta final para finalizar el mes en el que nos encontramos,
el mes donde la Asamblea termina sesiones, y paralelamente presentar el presupuesto general del Estado a destiempo, que si los diputados no se ponen de acuerdo, aunque aprobaron una metodología, podría chocar en sesiones extraordinarias? ¿Podría decirse que es un error del gobierno? Bien, yo no te puedo decir que sea un error del gobierno porque yo tengo que verlo con qué es lo que el gobierno espera. El gobierno espera comenzar el próximo año sin tener la espada sobre su testa, sobre su cabeza, que es una mala calificación, una desaprobación sobre el desempeño económico de Panamá. El gobierno necesita comenzar el próximo año con mejor pie en cuanto a lo económico. Pero sí tengo que decir y confesar que el programa de la administración Mulino es ambicioso y lleva un tren, un ritmo que, wow, va a ser muy exigente y pues, también, no estará libre de tensiones. Gracias, profesor, por su análisis, porque si las decisiones no se toman en estos momentos, difícilmente para otro año se tomen, tomando en cuenta que falta la mina y vienen otros retos que debe asumir el gobierno del presidente de la República. Nuevamente agradecido, profesor, con su análisis. Llegamos al final de Radiografía. Hugo Fabanía los espera a ustedes el próximo domingo, este domingo que viene, en Debate Abierto Dominical en Telemetro a las 9 de la mañana y retransmitido en ECO a las 3 de la tarde. Buen fin de semana.